Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Te quiero amar contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta que te habla tu hermana y amiga Pastora Nani. Estamos aquí en la transmisión de la vigilia, ¿verdad? Pero como ustedes saben, nosotros solamente transmitimos el mensaje. No somos de estar transmitiendo ni los momentos de oración, a menos que el Señor me lo diga, ni otras cosas, solamente el mensaje. Eh, Les exhorto a que cuando tengamos las vigilias, ustedes en su casa, si no pueden llegar, eh, tengan sus momentos de adoración y de intercesión desde las 10 de la noche, que es cuando comenzamos la vigilia, para que estemos unidos en el espíritu, ¿verdad? Y luego nos comunicamos por aquí, por la página, a medianoche, hora de Puerto Rico, ¿verdad? De ahora en adelante va a ser 12 de la noche, hora de Puerto Rico, los sábados. Estamos orando para que el Señor provea un lugar donde reunirnos, no solamente para las Biblias, sino para dar los estudios bíblicos y demás. Así que me ayudan a orar por esto, para que entonces el Señor abra la puerta, un lugar donde sea prestado los sábados, porque fue el día que el Señor me ordenó santificar, separar y dedicar para este propósito. Bien, dicho esto, vamos a orar para presentar la palabra que vamos a traer en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Y le voy a pedir, sí, le voy a pedir, aunque no parezca en la cámara, desde ahí, le voy a pedir a Stephanie que haga el momento de oración para presentar la parte de la predicación. Steffi. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Señor amado, Padre, venimos ante tu presencia, mi Dios amado, reconociendo, mi Señor amado, que tú eres el grande, el poderoso, el alfa y el omega, Señor amado, Padre, el gran yo soy, mi Dios amado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor amado, glorificándote y dándote gloria y honra a ti, mi Dios amado, Padre. En esta hora, mi Dios amado, Señor amado, te presentamos, Señor, esta vigilia, Dios mío, Señor, esta parte de tu palabra, Señor amado, que no retorna tras vacía, Señor amado. Te pido, Dios mío, Señor, todos aquellos que están escuchando, Señor, esta palabra, Señor, llega a lo profundo de nuestros corazones, Señor Padre, y que haga el efecto por las cuales tú las has enviado, Señor amado. Perdónanos, mi Dios amado, Señor amado, si te hemos ofendido, Señor, si hemos hecho algo que no es de tu agrado, Señor, perdónanos, Señor Padre. Perdona nuestra humanidad, mi Dios amado, y haznos más como tú, Señor amado. Muévete con poder y gloria y honra, Señor amado. Enmudece en el nombre de Jesús todo espíritu que es contrario a ti, Señor amado, Padre. Sé tú, Señor Padre, rompiendo cadenas, Señor, a través de tu palabra, Señor amado. Sé trayendo, Señor, trayendo, perdón, al perdido a ti, Señor amado, Padre, Señor amado. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Reyes, capítulo 12. Y antes de leer la palabra, les voy a contar que yo tenía preparado un mensaje. Tenía la opción de traerles uno de dos mensajes que tenía en oración. Uno era sobre la armadura,
que encontré un PowerPoint que tenía, que había dado en la iglesia donde yo pertenecía, donde me desarrollé como ministro, y en la Bautista. Y lo encontré, me pareció perfecto, ¿verdad? Y estuve orando, tenía otro que era sobre los frutos del Espíritu. Pero estando en la vigilia, el Espíritu Santo, puedo decir que casi con voz audible, me dio esta palabra y la vamos a desarrollar ahora en el momento y vamos a ver qué es lo que quiere el Señor decirnos, porque me cambió y hacía tiempo eso no me pasaba. Mientras estábamos orando el mensaje, yo me iba a ir por algo pues tradicional, algo que se ha estudiado en otras ocasiones, que es la armadura o los frutos del Espíritu, pero el Señor me trajo este mensaje. Así que vamos a ir en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, quien es un solo Adonai Dios, en la manifestación de tres manifestaciones: Padre, Yahweh; Hijo, su manifestación en carne, Yeshua; Espíritu Santo, Ruach Kadosh, que es su manifestación en espíritu, el cual nos dejó como consolador, su parte espiritual, su parte de la sensibilidad, nos las dejó como consolador, como acompañándonos hasta el fin de los días. Estas tres manifestaciones, vuelvo y digo, es un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, en tres manifestaciones de acuerdo al momento que se vive y de la experiencia, ¿verdad? Dice: rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y estaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero escuche bien lo que hizo Jeroboam. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes
que se habían criado con él, le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y el tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Rehoboam, según el rey le había mandado, diciendo: volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de ¿quién? Porque era designio de Yahweh, para confirmar la palabra que Yahweh había hablado por medio de Ahías, silonita, Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel. Escuche. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey por sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Rehoboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Yahweh a Semaías, varón de Dios de Yahweh, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Yahweh: no vayáis ni peleáis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme la palabra de Yahweh. Tenemos un panorama donde hay un rey que está pidiendo consejo porque el pueblo estaba oprimido, estaba en servidumbre, estaba sufriendo las imposiciones y la esclavitud y la opresión de un rey que muere y lo sustituye su hijo. Cuando
muere y lo sustituye su hijo, ellos ven un destello de esperanza, esperando precisamente, perdonando la redundancia, de que el hijo aliviara la carga del pueblo. En un principio, muchos se reunieron y se pusieron de acuerdo para ir y provocar que el gobernador de Puerto Rico, hace unos años, saliera y dejara la opresión contra su pueblo. Cuando vuelven a escoger un líder, quien viene después pensando que era una esperanza o que iban a, por las decisiones o por los ideales o por la opinión que tenía cada cual, pensando que con este nuevo gobernante íbamos a tener un respiro de la opresión de aquel gobernante que había salido y que iba a ser diferente. En este momento, Puerto Rico está pasando precisamente por esto, pensando y poniendo su confianza en un sucesor, en un gobernante, poniendo su confianza y dejándose engañar, en vez de quitarnos la opresión o la carga fue aumentada. Mas, sin embargo, en el proceso, todo esto fue cumplimiento profético, porque Yahweh había hablado y Yahweh advirtió y él mostró y dijo lo que iba a pasar si esta persona iba a estar al frente. También habló de que era parte del juicio. Y asimismo, Roboam no siguió el consejo de los ancianos. Y el gobernante de este tiempo no sigue el consejo de aquellos que realmente quieren algo bueno para el pueblo, como aquellos ancianos que fueron los que le aconsejaron a Roboam, sino que está siguiendo los consejos de los que mal aconsejan. Y esto también se puede tomar para aplicarlo a nuestra vida personal, no solamente en el caso de los gobiernos y en nuestro caminar diario con el Señor. Tenemos que saber discernir a quién le pedimos consejo y a quién escuchamos. Porque lastimosamente, por más buena intención que tengan, muchas veces vamos a la persona equivocada para un consejo. Y quizás vamos a las personas de confianza, a los que como pasó con Jeroboam, donde Jeroboam va y le hace caso a los que se criaron con él. Pero los que tenían la experiencia, los que tenían la sabiduría, los que habían visto los frutos y lo que había pasado con su papá, él los ignoró. Y entonces ahí se manifiesta la altivez, porque no sigue el consejo de los mayores, de los que tienen la experiencia, de los que tienen la capacidad para dar ese consejo sabio, sin trastocar aquello que se salga de los límites, ¿verdad? Y tener un poquito de discernimiento y balance, porque dice la palabra que en la multitud de consejos se ordena el pensamiento, pero también hay que saber a quién le vamos a escuchar los consejos. En el caso del gobernante de turno,
Lastimosamente las personas que le rodean no le están aconsejando bien y eso lo sabemos. Sin embargo, es cumplimiento profético. ¿Y qué dice esto? El mensaje dice precisamente que el pueblo estaba oprimido, que estaba en una situación bien difícil porque estaba pidiendo en cierta manera al nuevo gobernante, al nuevo rey, clemencia, porque le estaba diciendo, danos un respiro, quítanos un poco de la carga que nos dejó tu papá. Y el rey no se compadeció, prefirió escuchar a los jóvenes. ¿Y qué está pasando en Puerto Rico? El gobernante de turno no escucha al pueblo. El pueblo está ahogado y no lo escucha. Sin embargo, en el camino, el pueblo se levanta en furia y como hoy día hay protestas por donde quiera, aunque hay unos temas que deberían de ser más de protestas que otros. Y se levantan, y en el caso de Jeroboam, manda al que estaba a cargo de los tributos, y el pueblo lo mató, le cayó a pedrada. Esa era la frustración y la carga que tenía ese pueblo, y la opresión los hicieron reaccionar de esa manera. Y lastimosamente el pueblo está siendo tan oprimido que en cualquier momento podríamos tener hasta guerra civil, porque nos están poniendo hermanos contra hermanos, nos están poniendo boricuas contra boricuas, estamos divididos. Y no puede ser que esta división también haya afectado a la iglesia. Lastimosamente, la estrategia de Satanás, el Señor los reprenda, es hurtar, matar y destruir. Y la mejor manera de llegar a ese propósito contra la iglesia es poniendo división, es poniendo muros que separan. Y el Señor nos está llamando hace mucho tiempo a unirnos, a quebrantar todo muro que separa, a quitar las divisiones, a sobrellevar las diferencias de otros para hacer un solo cuerpo, porque es la única manera que la palabra establece que una casa dividida no puede permanecer, pero cordón de tres dobleces no rompe fácil. Y es la única manera que vamos a lograr aquello que dice la palabra: las puertas del infierno, del Hades, no prevalecen contra la iglesia. Para yo ver cómo una iglesia está en victoria, para ver cómo una iglesia hace que las tinieblas retrocedan, tenemos que dejar a un lado esos muros de división. Tenemos que volver a ser cuerpo. Entonces, en el caso de Jeroboam, sigue toda esta historia y luego le vuelve el rey, huye. El rey huye porque el pueblo estaba alzado. ¿No le acuerda esto a aquel gobernante que salió y se fue en el avión? Es lo mismo. Salió huyendo por todo lo que estaba pasando. Y no estoy diciendo que estuvo correcto. Yo no estoy apoyando lo que pasó. Pero Dios lo permitió. ¿Ve? Sin embargo, le habla al pueblo, le advierte, le muestra, levanta a sus profetas y atalayas, y el pueblo no escucha, y el que está ahora salió siendo
aquel que pone no solamente la carga que ya había puesto el anterior, sino le puso carga extra o presión extra, como mismo hizo Jeroboam. ¿Y qué pasó? Luego, Jeroboam está en otra zona donde lo hacen rey, y entonces él une y levanta, reúne al ejército, porque él quería volver de donde huyó y quería volver a ser rey en esa zona. Y eso también es un poquito de altivez y de orgullo, como que con sed de venganza, me sacaron, pero entonces yo voy a regresar y voy a terminar con ustedes. Pero, ¿qué pasó? Jeroboam no pudo regresar en contra de aquel pueblo, porque se levantó un profeta que le advirtió: no vayas, porque esto lo hago yo. Entonces el Señor le habla a aquel opresor que permitió por un instante, por un tiempo, oprimir al pueblo. Luego el pueblo se levanta, el pueblo es libre de Jeroboam. Jeroboam sale huyendo, y luego el Señor le dijo: espérate un momentito, ya llegaste al límite, ya cumpliste el propósito, porque yo permití que tú oprimieras al pueblo, luego los liberté, saliste huyendo, porque tenemos que entender que aún aquellos que Dios utiliza para hacernos esa opresión que nosotros nos buscamos cuando desobedecemos, cuando nos rebelamos, como pasó con Puerto Rico y ha pasado por las naciones, cuando el Señor permite un juicio a través de gobernantes, a través de personas, cuando una persona es siendo atacada por otra, aunque sea parte del proceso de Dios con esa persona o con ese pueblo, cuando la prueba, el proceso, la situación termina, el desierto termina, la palabra establece que el Señor venga a su pueblo, que Él permite que se cumpla ese propósito con personas que tienen su corazón, no está en orden, pero Dios los utiliza como instrumento de juicio. Y luego el Señor venga a su pueblo, porque esa persona que hizo mal, aunque fue con propósito, porque Dios lo permitió, porque Dios necesitaba trabajar X o Y cosa en una persona, en una familia o en un pueblo, en una nación, luego el Señor viene contra los opresores. La palabra establece que el Señor es sol de justicia, y Él se levanta contra los opresores, que son con un propósito. Sí, siempre hay propósito, porque la palabra establece que no hay nada que estorbe el propósito del Señor. No hay nada que se interponga con el Señor, porque Él es todopoderoso, y aún el enemigo, el Señor lo reprenda, tiene que pedir permiso para tocar a su pueblo, para enfrentarse a su pueblo. Si no, váyase a Job. En Job, Satanás, Señor lo reprenda, tenía que pedir permiso para cada cosa que iba a hacer. Y siempre el Señor le dijo: ok, vamos a probarlo en esta área, pero cuidado, no le tocas su alma. No le puedes tocar su alma. Y el Señor preserva nuestra alma en medio de los procesos y de las pruebas. Luego de que termina ese desierto, comenzamos a ver cómo el Señor hace justicia. Y nosotros, como creyentes, como si reconocemos que nosotros necesitábamos ese proceso, y si reconocemos que nosotros no lo buscamos, tenemos que, aunque ese gobernante o esa persona, en el caso de Puerto Rico, aunque nosotros reconocemos que
Era necesario el juicio, aunque es necesario ciertas cosas para llevarnos nuevamente a la presencia del Señor y quebrantar nuestro orgullo, nuestra altivez y nuestra soberbia. Cuando termina el juicio, la prueba, el desierto, nosotros no podemos desearle el mal a aquel que fue el instrumento de juicio. Y suena fuerte porque yo le digo una cosa. Yo soy una que yo oro y le digo, Señor, dime cómo yo a orar por ese hombre, porque tú sabes que tú me mostraste en el 2018 toda la radiografía y de lo que iba a pasar y de cómo era él. Y tú sabes que a mí en mi humanidad no me nace, porque me da coraje en mi humanidad, porque no aguanto la opresión, no me gusta lo que está haciendo con el pueblo, pero mi deber como ministro y como cristiana es que yo tengo que orar por él. Entonces, si yo no puedo orar por él, tengo que decirle, Señor, dirige mi oración, ayúdame y dime cómo orar, porque tengo que aprender a orar. Entonces, cuando termina el desierto, cuando termina el proceso, nosotros, aunque sepamos que se va a levantar el sol de justicia, aunque sepamos que van a venir consecuencias contra nuestros opresores, nosotros no podemos desearle el mal. Nosotros no podemos desear ese sol de justicia. Nosotros no podemos, el sol de justicia es Dios, ¿verdad? Y nosotros no es que no lo deseemos, deseamos la justicia porque la justicia de Dios es perfecta y es buena, pero no podemos desear que la persona caiga en una situación mala o que se vea contra el furor, la ira del Señor, sino que nosotros como creyentes tenemos que doblar rodilla y decirle, Señor, ayúdame si tengo que perdonar todavía. Señor, ayúdame a entregar, ayúdame con lo que siento y yo te pido misericordia para con esta persona, para con este gobernante, para contra este líder, para con este líder. Te pido misericordia, te pido que sea redarguido, te pido que sea salvado por tu gracia. ¿Por qué? Porque en medio de todo el proceso lo más importante es la salvación de las almas. Asimismo, usted ha cometido errores. Asimismo, usted ha sido instrumento de juicio y de opresión para otros y a veces ni se ha dado cuenta. A veces usted ha sido la piedra de tropiezo para otra persona y quizás ni se ha percatado. Y no por eso el Señor lo va a talar. El Señor es lento para la ira, grande en misericordia. Él va a llamarnos a arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, vemos su gracia. Si no hay arrepentimiento, hay obstinación, hay rebelión, lastimosamente el sol de justicia va a llegar. Pero yo como ministro o como cristiana, tengo que tener en mi corazón la paz de que yo no le deseé eso a esa persona o a ese gobernante, sino que yo pedí por esa persona o ese gobernante misericordia para que fuera salvo. Y yo cumplí con dar testimonio. Y si yo tengo que servir a ese gobernante o a esa persona para dar ese testimonio, va a tener que doblar rodilla, hacer ayuno y entregar, porque nos va a tocar y vamos a tener que hacerlo. Aun cuando el opresor te haya lastimado, aun cuando haya sido difícil, aun cuando haya sido un proceso que te haya dolido, entrega, sana, perdona y pide misericordia. En el caso de Puerto Rico está
bajo juicio. No es que va a caer juicio. Puerto Rico cayó bajo juicio hace mucho rato, desde antes de la Junta de Control Fiscal. Dios la venía diciendo y hablando. Y así mismo habló y mostró de María y se cumplió. Y así mismo han pasado una serie de situaciones. Pero dentro de todas esas situaciones, aún el Señor ha tenido misericordia. Porque como yo hablaba en esta semana, Dios es tan bueno y ama tanto el pueblo boricua, que aún en medio de María lo que hizo fue abrir puertas de provisión. Abrir oportunidades. Llamar al arrepentimiento. Que el pueblo es obstinado, que el pueblo no se quiere arrepentir, que el pueblo no ha cambiado su actitud, que la iglesia está peor porque está dividida y no estamos mostrando a Cristo por ningún lado. Con tanta división, segregando y lastimando las pobres ovejas, personas que están lastimadas siguen recibiendo las heridas de parte de aquellos que se supone que son llamados a vendar y a sanar la oveja perniquebrada. Y el Señor viene a pedir cuentas por eso. Así que si tú eres ministro, cualquiera que sea tu puesto, yo espero que no seas de aquellos que segregan, ni de los que están dividiendo, ni de los que están diciendo tú sí, tú no, o que están hostigando al pueblo con algún tema que ya ustedes saben cuál es. Porque Dios viene a pedirte cuenta. Las ovejas, como decía en otro mensaje, no son tuyas, no son mías. Cuando el Señor llamó al pastorado, el primero que llamó al pastorado, Jesús, fue a Pedro. Y a Pedro le dijo: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. No dijo tus ovejas, no dijo las que te vas a ganar para el evangelio, no dijo te pertenecen, dijo pastorea, cuida, dale pasto fresco, dale alimento, dale descanso, dale abrigo. Si se pierden y van directo al matadero, quítalos de ese camino. Si se van a ir por el despeñadero, mejor rómpele la pata antes de que se pierdan y ve, cárgala y sánala. Ese es el trabajo pastoral. No segregar y no lastimar. Y si eres pastor, si eres ministro, eres llamado precisamente a eso, porque las ovejas no nos pertenecen, entiéndelo. Tú no vas a controlar a las ovejas, tú no vas a imponerte sobre ellos, tú vas a, con la dirección del Señor y la sabiduría del Señor, dirigirles, darles un consejo sabio, cuidarles, darle alimento, que es la palabra del Señor, enseñarles, discipularlos. Dice la palabra que es útil para enseñar, redarguir y exhortar. Pero no es que te vas a imponer, no es que vas a utilizar la palabra a tu manera para manipular a tu gusto o a tu propia opinión. La palabra establece que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, en el caso de Jeroboam, tuvo las consecuencias de que tuvo que salir huyendo porque no atendió el consejo de los ancianos, de los que tenían la expertise, de los que estuvieron en el reinado de su padre. Se fue con aquellos que se criaron, claro, los que se criaron conmigo van a decir lo que yo quiero escuchar. Los que se criaron con nosotros, con todos nosotros, la gente de cerca, van a decir lo que nosotros queremos escuchar posiblemente. Pero aquel que tiene un consejo sabio, si es necesario, con amor y mansedumbre, nos va a exhortar, y si nos tiene que reprender y nos tiene que corregir, lo va a hacer. ¿Cuántas veces
Un pastor no le ha dicho a una oveja, tienes que soltar tal cosa, tienes que cerrar tal puerta, tienes que perdonar, tienes que sanar, tienes que hacer tu parte, tienes que esforzarte, tienes que trabajar con tu vida. Tienes que cerrar la boca un poco porque los murmuradores no entran al reino de los cielos. Tienes que dejar el chisme, tienes que dejar la contienda porque no entras al reino de los cielos. Eso es cuidar la salvación de las ovejas. Y no necesariamente es un consejo que nos va a gustar. A veces nos van a confrontar precisamente con aquello que no queremos escuchar. Entonces está de nosotros si vamos a escuchar el consejo sabio o lo que nosotros queremos escuchar. Nosotros, si queremos parecernos más a Cristo, no vamos a escuchar lo que queremos. Vamos a escuchar el consejo sabio dirigido por la palabra y en oración. Así que permitamos que el Señor nos redarguya en esta hora. Permitamos que el Señor redarguya y que hable nuestra vida para que así como nación, Puerto Rico, Estados Unidos y las naciones, porque esto es un mal que nos toca a todos. Y a nosotros en nuestra vida personal podamos entender que tenemos que arrepentirnos de esa actitud tan altiva donde no reconocemos cuando nos están dando un consejo por nuestro bien, porque nos están cuidando, que nos están dando un consejo sabio. Vamos a rendirnos y también vamos a entender cuando Dios permite las cosas, porque es necesario el proceso, porque es necesario que el Señor trabaje con nuestra vida en alguna área que esa opresión va a sacar a la luz y va a mostrar lo que hay en mi corazón y quién yo soy realmente. En esa opresión, en ese ataque, en esa prueba es que se manifiestan los frutos. Y si tu fruto viene la contienda, viene la mentira, viene el chisme, viene la división, es porque tienes que trabajar con esas áreas. Entonces, si la opresión está provocando en ti una conducta no grata delante de la presencia del Señor y no aprobada por la palabra, tenemos que revisarnos, porque Dios permite precisamente para sacar a la luz lo que hay, la esencia que hay en nuestro corazón, en nuestra conducta, en nuestra vida, en nuestra personalidad. ¿Para qué? Para como buen alfarero darle forma a nuestra vasija, porque de lo contrario no vamos a ser vasijas de honra. Y sin santidad nadie verá al Señor. Yo puedo engañar a todo el mundo, porque yo tengo que ponerme yo de ejemplo, porque no voy a poner a nadie más. Pero yo puedo engañar a todo el mundo, pero el Señor dice su palabra, que Él discierne pensamientos y pesa la intención de cada corazón. Él sabe cuando yo estoy siendo honesta, y Él sabe cuando en mi corazón la actitud o lo que está produciéndose a través de la prueba, precisamente son cosas que tengo que entregar, que tengo que rendir. Y el Señor nos habla de rendir, de entregar, de confesar, y nos cuesta. Nos cuesta. Tenemos que entender que para parecernos más a Cristo, para ser aprobados, para ser dignos de honra, o sea, dignos de entrar a su presencia, dignos de representarle, tenemos que hacer que la carne muera. Es necesario que nuestra carne muera, y con eso tiene que morir la altivez, tiene que morir el orgullo, tiene que morir la soberbia, tenemos que aprender a escuchar, porque Jeroboam, una de las cosas que no quiso hacer fue escuchar a los ancianos, y le dieron buenos motivos y le dijeron: mira, si tú los tratas bien te van a servir para siempre. ¿A quién
no le gusta que lo traten bien? ¿A quién le gusta que lo traten mal? Si yo trato mal, voy a recibir hostilidad. Y eso es lo que pasa también en las naciones como en la isla de Puerto Rico y otras naciones, que el pueblo está tan oprimido que lo que hay es rebelión, lo que hay es alzada, lo que hay es furia, ira, rebelión, contienda. Y uno lo puede ver hasta en el ambiente cuando tú estás con mucha gente, en un lugar donde hay mucha gente. Yo fui a hacer una diligencia y unas cosas, y allí se sentía, porque ahí estaba lleno, y se sentía la opresión de la gente, iban a las millas, se metían, o sea, es como una cargazón, y es porque no hay paz, no hay paz. Entonces, si queremos paz, tenemos que rendir y entregar, tenemos que permitir que el Señor le dé forma a esa vasija. Porque lastimosamente, si tú te vas a la parábola del alfarero, cuando el Señor está comparando su trato con nosotros, habla de un alfarero. Él estaba en la casa del alfarero. Y si usted va a un lugar de estos y le enseña el proceso de hacer la vasija, usted, una de las cosas que encuentra es que si la vasija no está bien trabajada, la masa, la materia, no está bien trabajada, que es con golpes, que es dándole cantazos, que es dándole ahí duro, masajeándola, dándole cantazos y haciendo que esa masa esté preparada, y después hace la vasija. Si no está bien hecho, si tiene burbujitas, las burbujitas pueden ser las heridas, nuestras actitudes. La vasija no está hecha conforme al corazón de Dios. Cuando entra en el fuego, que es la prueba, que es la opresión, muchos de nosotros fallamos. ¿Y qué pasa? En ese proceso, en el horno de fuego, cuando estamos bajo la opresión, bajo la prueba, bajo el ataque, estallamos, y nuestra realidad de vida, de aquello que tenemos escondido, sale. Y lo que hace es que daña, explota y daña a los que están alrededor. Usted ve una vasija que tiene burbujitas cuando está en el horno, que la ponen con otras vasijas, porque le tiene que poner temperatura alta. Esa vasija con burbujitas explota y hace que otras vasijas se quebranten. Igual nos pasa a nosotros. Cuando estamos bajo la opresión, cuando estamos bajo la prueba, el ataque, sale a relucir a flor de piel todo aquello que no hemos trabajado, todo aquello que no hemos rendido. Y es en ese momento donde la vasija rompe y hace daño. Y eso es lo que tenemos que entender. Jeroboam era instrumento de juicio. El pueblo se airó, no aguantó más, explotó y mataron a aquel que servía al rey, que fue enviado por el rey. La furia, la ira, los convirtieron en asesinos. Sin embargo, el Señor le dice: yo lo permití. Yo permití esto. Yo permití la opresión. Yo permití la prueba. Yo permití el desierto. Dice la palabra: nada, nada, nada estorba con el propósito de Dios. En medio de la prueba, en medio del quebranto, adora a tu rey. Adora a tu rey. Guarda silencio delante del Señor,
Guarda silencio, enmudece tu boca antes de que estalles y hagas daño. Quizás el enemigo se puede enfurecer más, pero es más sabio callar, porque dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si tú sabes en quién tú has confiado, que has rendido tu vida al Señor, ten paz, sigue intercediendo, sigue orando, sigue rindiendo esas áreas que hay que rendir. Calla delante de la presencia del Señor, solo adora, no respondas, adora, ora, intercede. Y en medio de las circunstancias, Dios va a obrar. Vuelve a tener paz. Recobra tu paz. Es importante. La palabra establece, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Muchos hablan de la santidad y muchos se enfocan en una santidad por fuera de mi apariencia, cuando la palabra establece simple y sencillamente que en mi apariencia tengo que ser pudorosa y tengo que ser modesta. Nada más dice. Eso dice, y dice el modesto y pudoroso es que yo no sea exhibicionista y que no sea orgullosa y arrogante, que no esté con esa prepotencia y esa vanidad de vanidades, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Vamos a ir a la palabra, no a mi propia opinión. Y se enfocan en la santidad de una apariencia que es como lo hacían los fariseos, que no aplicaban la palabra en la praxis, sino en la apariencia, en saberse la Torah. En aquel momento era Torah porque eran los primeros, el Pentateuco nada más, y se sabían la ley de Moisés, pero la realidad es que no la sabían ni siquiera aplicar. Entonces eso es lo que nos está pasando, nos enfocamos tanto en una santidad de apariencia que se nos olvida que el árbol sin frutos, árbol que no dé frutos, será cortado y echado al lago de fuego, que se nos olvida que lastimosamente, así mismo como dice, sin santidad nadie verá al Señor, nos olvidamos de la primera parte del texto, porque nos conviene, ¿verdad? Porque yo soy legalista o yo soy de tal o cual iglesia y se han enfocado en la apariencia, pues sin santidad, y yo me pongo a estar señalando medio mundo por la supuesta santidad, pero estoy en guerra con medio mundo. Estoy en guerra con todo el mundo. Entonces mi actitud, mi respuesta ante todos es en respuesta a lo que yo tengo dentro de mi corazón, que no hay paz, y por eso no busco la santidad, no busco la paz con todos. Y no hay santidad si no hay paz con el prójimo. Dice la palabra también que busquemos la paz en tanto sea posible. Yo no le voy a decir que con todo el mundo va a ser posible, porque la palabra lo establece así, porque hay casos y hay casos. Hay casos, por ejemplo, yo estaba hablando de un caso de una persona que era parte de mi vida hace muchos años. Yo había vivido unas experiencias que yo fui la que fui lastimada, pero a mí el Señor me dijo, tú tienes que pedir perdón. Yo me quedé en shock, y yo, pero Señor, y yo me empecé a quejar, y yo le dije, pero Señor, pero si me hizo esto, bla, bla, bla. Y el Señor me dijo, tienes que pedirle perdón. Y yo llamé a la persona, después de mucha oración y de preparar y de entregarme, y yo le pedí perdón. Mientras yo le pedía perdón, yo recibía insultos. Y a mí barrió el piso conmigo. Pero yo le pedí perdón y yo obedecí al Señor. Entonces, en ese proceso,
yo libré mi alma, porque yo no voy a perder mi salvación por una raíz de amargura, ni por un resentimiento, ni por una pelea con nadie. Para mí la salvación vale mucho más que eso. Así que yo obedecí, y aunque la respuesta fue que me atacaron, yo se lo entregué al Señor y yo simplemente obedecí. Cerré esa puerta, cada cual por su vida, y se pudo trabajar la situación. Por lo menos en mi caso, yo hice lo que era posible. Trabajar con esa persona ya le tocaba a Dios, porque ya yo había hecho mi parte. Por eso la palabra dice, estad en paz con todo en tanto sea posible, porque yo hice mi parte, pero tampoco le iba a estar rogando, y no por orgullo, sino porque a mí no me dijeron que le rogara. Me dijeron, pídele perdón, y yo le pedí perdón. Hay momentos en que inclusive hay casos en que la otra persona no está preparada para una conversación, y en ese momento no es posible estar en paz con esa persona porque tiene tanto coraje, tiene tanta cosa en su corazón, que no es posible estar en paz, porque no lo va a aceptar. Entonces, estar en paz con todos en tanto sea posible. Yo tengo que hacer mi parte. Y por ahí nos hemos ido un poquito del tema del Señor sabrá el por qué. Entonces, en el camino necesitamos entender que los procesos de prueba, el proceso de aún los ataques del enemigo, como en Job, tienen un propósito, porque nada estorba con el propósito eterno del Señor, y es darnos forma, es que aflore lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, para que entreguemos, para que rindamos. Entonces, tenemos que entender que nosotros nos toca precisamente obedecer y escuchar el consejo sabio del Señor, y no ser tercos y testarudos, donde vamos a escuchar solamente lo que nos conviene, lo que nosotros queremos escuchar. Así que la exhortación es precisamente esa. En este mensaje también hay un mensaje profético en el caso de Puerto Rico, porque sí, el Señor está advirtiendo que viene alzada, que el pueblo está bien oprimido, que está bien harto de unas cosas, y eso se siente y eso se ve, y puede haber en cualquier momento una alzada. Pero también nos está diciendo en el mensaje, yo lo estoy permitiendo, y así como permito la opresión, yo voy a traer libertad al pueblo. Pero ojo, que esa libertad va a llegar cuando el pueblo se humille y haya arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento, seguiremos juicio tras juicio, cumplimiento tras cumplimiento, porque aquí en la palabra misma de Jeroboam, el Señor decía que la actitud de Jeroboam, Jeroboam, era para cumplimiento de lo que él había dicho anteriormente. O sea, que ya el Señor lo había advertido. Y lo que Puerto Rico vive, ya el Señor lo había advertido. Y lo que Puerto Rico va a seguir viviendo, ya el Señor lo ha advertido. Nos toca prepararnos, y la única manera en que esto se detiene es con una verdadera humillación y arrepentimiento, donde volvamos de nuestros malos caminos como pueblo y le busquemos en espíritu y en verdad, que volvamos a ser isla del Cordero. Es la única manera. Mientras eso no suceda, seguiremos viendo cumplimiento tras cumplimiento. Pero ojo, que el pueblo que busca su rostro, el pueblo que está humillado y entregado en espíritu y en verdad al Señor, está cubierto por sus promesas. No tiene que temer, no tiene por qué dudar de ninguna de sus promesas, porque aún en medio del cumplimiento, como dice Habacuc, en medio del tiempo,
Él va a hacer conocer su poder. Él no nos va a dejar en vergüenza. Él cumplirá su propósito en ti y en mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta que te habló, tu hermana y amiga, Pastora Nani. Una noche más en vigilia, los espero la semana que viene. Dios le bendiga.